Buen día para todos. En esta sesión vamos a tratar el tema de ventilación pulmonar. Ya en la sesión anterior habíamos visto de que el proceso de ventilación pues, tiene asociado unos parámetros que nosotros denominamos estáticos. En este caso, cómo era la relación entre una presión transpulmonar y un volumen pulmonar mediados o relacionados mediante un parámetro que sería la distensibilidad pulmonar, que dependía por una parte de las propiedades elásticas del pulmón y de la tensión superficial. Por otra parte, habíamos hablado de unas propiedades dinámicas en las cuales aparece un flujo de aire a través de esas vías aéreas y se va a relacionar entonces la presión alveolar con el flujo del aire, ¿sí? Obviamente mediados a través de un parámetro que va a ser la resistencia al flujo del aire de esas vías aéreas. Entonces acá en esta ventilación vamos a hablar acerca de la importancia que tiene esa ventilación en el establecimiento de unos valores determinados de presión alveolar de oxígeno y de CO2, que junto con la perfusión, pues realmente son los que determinan dichos valores. Entonces cuando hablamos de ventilación, hacemos referencia a el movimiento convectivo de aire que intercambia gases entre la atmósfera, entonces entre la atmósfera y los alveolos. Entonces ese movimiento convectivo, o digamos, ese evento convectivo lo que hace es transportar ese aire que está a nivel atmosférico y lo lleva hasta el alveolo. El sistema respiratorio entonces es uno de esos sistemas convectivos que permite este efecto. Obviamente este sistema respiratorio, como se había descrito inicialmente, está conformado por unas vías de conducción. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, la laringe, vamos a tener la tráquea, vamos a tener los bronquios, hasta los bronquiolos terminales, que se denomina espacio anatómico muerto, porque allí no se realiza intercambio gaseoso, y vamos a tener la zona de intercambio gaseoso que está compuesta ya finalmente por los alveolos. Entonces, esto que acabamos de mencionar pues tiene una implicación importante, ya que en los procesos ventilatorios pues no todo el aire que se está moviendo por el sistema respiratorio va a participar en este intercambio gaseoso. Entonces, en este sentido vamos a tener que alrededor del 70% del aire que estamos ventilando, alrededor del 70%, que en este caso corresponde a 350 mililitros de 500, que viene a representar el volumen corriente en una respiración tranquila. Entonces ese 70% corresponde al aire que llega hasta el alveolo o hasta los alveolos, mientras que el otro 30%, que corresponde a 150 mililitros de esos 500, queda en las vías aéreas y no va a participar en ese intercambio gaseoso. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces en esta gráfica vamos a observar, vamos a suponer estos son eso es un pulmón que va a estar cambiando de estados. Vamos a tener que inicia todo el proceso en una expiración tranquila y va a realizar un proceso de inspiración. Vamos a observar que el aire a nivel atmosférico pues tiene estas concentraciones tanto de oxígeno, o más bien estas presiones parciales de oxígeno y presiones parciales de dióxido de carbono de 149 milímetros de mercurio y 0 milímetros de mercurio respectivamente. Vamos a observar entonces en este sistema ventilatorio de que en esta región que se conoce como el espacio anatómico muerto, son las vías de conducción de aire, pues hay un aire que corresponde o participó en digamos, en el proceso ventilatorio anterior. Entonces es un aire que está viciado, o sea, está básicamente con una presión parcial de dióxido de carbono elevada, una presión parcial de oxígeno baja. Vamos a observar entonces que en esta región estaría la boca y pues aquí tenemos la caja torácica y los pulmones. Entonces, ¿qué vamos a tener? En un momento dado, entonces se produce el proceso de inspiración. Vamos a suponer que esto es una persona, se produce el proceso de inspiración. Entonces lo que se va a observar aquí es que este volumen de aire con esta composición ingresa a los pulmones, pero al momento de ingresar entonces lo que va a hacer es desplazar este volumen de líquido que estaba en las vías de conducción hacia los alveolos, y también entra parte de ese volumen de aire nuevo, ¿sí?, que está
con la composición atmosférica. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? De todo este volumen de aire que se está moviendo, o que los pulmones se están moviendo por convección, entonces alrededor de 350, que es el 70%, llega hasta los alvéolos y el restante 150 queda en las vías de conducción. Aquí entonces se va a producir básicamente un mezclado de todos esos gases que van a producir entonces que esa presión alveolar de oxígeno se establezca en 103 milímetros de mercurio y la presión alveolar de CO2 se establezca en 38. Aquí observamos que entonces respecto a la atmosférica pues va a descender, y respecto, en este caso en cuanto al oxígeno y en cuanto al CO2 pues va a incrementarse, porque aquí pues se está extrayendo el oxígeno y se está depositando CO2. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, una vez ya están mezclados estos gases, cuando se realiza el proceso de expiración, vamos a observar que este primer volumen que estaba en las vías de conducción sale de primero, como observamos acá, sale de primero sin ser modificado, sale a la misma composición de cuando entró, básicamente, y los otros 350 mililitros entonces salen modificados a, digamos, estos valores de saturación, 103 milímetros de mercurio y 38 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede posteriormente? Esto es la aspiración. Entonces, durante la aspiración, de hecho, se sigue realizando intercambio gaseoso, ¿sí? Se sigue realizando intercambio gaseoso, el intercambio gaseoso no para, y en ese momento, antes de que ingrese un volumen de aire nuevamente, pues la presión parcial de oxígeno puede caer hasta 97 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 incrementarse hasta 42, e iniciamos de nuevo el proceso de ventilación. Aquí hay una cuestión importante, y es que podemos observar cómo esas presiones parciales, tanto de oxígeno como de CO2, van a estar cambiando en el tiempo de este valor a este valor, y luego cambia en sentido contrario. Y es lo que observamos en esta gráfica que tenemos acá. Entonces, esto lo que aquí tenemos para el oxígeno y aquí tenemos para el CO2. Entonces, durante inspiración vamos a observar que como entra aire nuevo a los alvéolos, saturado de oxígeno, entonces en ese momento los niveles de oxígeno van a ser los más altos. Cuando se produce la expiración, aquí el aire entró y vamos a observar que se establece hasta 103. Cuando se produce la expiración, que entonces vamos en este sentido, entonces los niveles de presión parcial de oxígeno caen levemente hasta un valor de 97, en inspiración vuelve y suben hasta 103, para tener un promedio de alrededor de 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno a nivel alveolar. En el caso del dióxido de carbono ocurre lo contrario. Entonces, cuando se produce la inspiración, que está entrando aire nuevo con una presión parcial muy baja, entonces lo que sucede es básicamente una disminución de esa presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar. Cuando se produce la expiración, entonces observamos que en la inspiración llegamos a este valor 38. Durante la expiración entonces alcanzamos un valor de 42, que es lo que observamos acá. Se produce un ascenso, inspiración, disminución, expiración, un incremento. Entonces, este espacio anatómico muerto, aunque se observa, digamos, en valores pequeños, no parece tan fuerte el efecto, pero cuando observamos en la ventilación minuto, que ya en la primera sesión habíamos hablado de que esa ventilación minuto era igual al volumen corriente por una frecuencia respiratoria. Si el volumen corriente son 500 mililitros, y si se tiene que una frecuencia respiratoria normal es de 12 respiraciones por minuto, entonces estamos hablando que la ventilación corriente es de alrededor de 6 litros. Cuando descomponemos esa ventilación, digamos, ese volumen corriente en el volumen muerto y en el volumen alveolar, que pues va a ser igual al volumen total menos el volumen muerto, vamos a observar que esa ventilación total pues se va a dividir en una ventilación del espacio muerto y una ventilación del espacio alveolar, para tener, digamos, en definitiva, en este ejemplo, que la ventilación del espacio muerto es de alrededor de 1,8 litros, aproximadamente 2, y la ventilación del espacio alveolar pues va a ser alrededor de 4,2 litros, para un total de 6. Entonces aquí ya se comienza a ver las dimensiones de ese, digamos, de la ventilación de ese espacio
de ese espacio muerto, en las vías aéreas, que es bastante grande. Entonces, aunque digamos hoy en día se habla de espacio muerto, de un espacio muerto en el sistema respiratorio que no participa en el intercambio gaseoso, pues mucho tiempo atrás no se conocía muy bien de esto y se comenzaron a realizar estudios para poder determinar a qué tanto correspondía ese espacio anatómico muerto. Entonces, Fowler diseñó un método para poder medir dicho espacio utilizando la eliminación del nitrógeno. Entonces aquí, básicamente lo que se hacía era suministrar a la persona oxígeno puro. Entonces oxígeno puro quiere decir que el aire estaba compuesto completamente de oxígeno, era oxígeno al 100%, donde no había otro tipo de gases. Esto lo realizaba desde una expiración normal. Entonces, de la respiración anterior, del proceso ventilatorio anterior, pues quedaba cierto nitrógeno, que se dice es un nitrógeno al 75%, cuando está a nivel alveolar. Entonces, ¿qué se realizaba aquí? Junto con la ayuda de un sensor de nitrógeno que se ponía justo en la salida de la boca de esta persona, se miraba cuál era el perfil de expiración de ese nitrógeno. Entonces la persona realizaba la inhalación de ese aire, digamos con oxígeno al 100%. Entonces lo que sucede aquí es que el oxígeno entraba, obviamente desplaza esta primera columna, aquí debería aparecer la primera columna, entra el oxígeno y se mezcla entonces con todo el aire que queda allí. Y aquí vamos a observar que lo que queda en las vías aéreas pues no va a participar en intercambio, digamos en ese intercambio gaseoso, y tampoco se va a diluir. Después se produce la aspiración y lo primero que va a salir entonces va a ser el gas que no tiene nitrógeno, que tiene un nitrógeno que va a estar a una concentración del 0%. ¿Sí? Sale un aire que está a concentración de nitrógeno del 0% y luego sale con una concentración determinada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Además de estar midiendo la concentración de nitrógeno, se podía estar midiendo cuál era el volumen que estaba saliendo, y se observaba aquí. Entonces, en teoría se podría obtener una curva como la que vamos a estar mencionando en este punto. Entonces se pueda determinar cuál fue el volumen expirado. De todo ese volumen expirado, entonces una porción, en teoría o de forma teórica, saldría sin nitrógeno, con una concentración de nitrógeno igual a 0, que es lo que tenemos acá. Cuando terminaba de salir entonces ese aire que estaba en las vías de conducción, comenzaba a aparecer el aire que estaba a nivel alveolar y que se mezcló con ese nitrógeno que estaba previamente allí. Entonces, en un momento dado aparecía un aire, ¿sí?, que iba a tener una concentración de nitrógeno determinada. Entonces, en esta condición ideal, pues justo donde se daba la transición abrupta, ¿sí?, en esa concentración de nitrógeno, pues allí se hablaba de que ese volumen que había transcurrido hasta que se produce la transición abrupta en la concentración de nitrógeno correspondía al espacio, digamos, al espacio muerto, ¿sí?, o al aire que salió del espacio muerto, y el restante donde había presencia de nitrógeno pues hacía referencia al aire que salía de los alveolos. Aunque esto era lo teórico, digamos que lo que se obtuvo realmente, o el perfil que se midió, no presentaba un escalón de este tipo, sino que presentaba una transición más suave, como una forma de S o una sigmoide. Entonces, para poder determinar ese espacio muerto, lo que se realizó fue trazar una línea que fuese vertical. Esta línea entonces vertical se ubicó de tal forma que el área bajo esta curva y el área por encima de esta curva, ¿sí?, fueran del mismo, digamos, del mismo tamaño. Si por ejemplo teníamos que esta línea se ubicaba en esta zona, entonces el área A iba a ser más pequeña que todo el área B, entonces se desplazaba un poco hacia, digamos, hacia este lado, ¿cierto? Se desplazaba hasta que el área A fuera igual al área B, y allí en ese punto donde las dos áreas eran iguales, entonces íbamos a hablar que el volumen desde que se inició la medición hasta esa línea correspondía al aire del espacio muerto, ¿sí?, y el restante entonces correspondería al aire del espacio alveolar, y de esta forma se pudo determinar entonces ese espacio
muerto en las vías, más bien en el sistema respiratorio. Además del método de Fowler, entonces Christian Bohr también desarrolló un método para la medición de ese espacio anatómico muerto, o de ese espacio muerto. Entonces en esta técnica de Bohr, él no utilizaba oxígeno al 100%, sino que utilizaba aire sin CO2. Entonces el aire sin CO2 es, por ejemplo, el aire atmosférico. Aquí vamos a observar entonces de nuevo las vías de conducción, vamos a observar aquí los pulmones. En los pulmones entonces se tiene el dióxido de carbono a una concentración dada, y se observa que cuando se produce la inhalación, pues esta columna de aire desplaza esta columna que está en las vías de conducción, entra a una parte, tenemos el 70%, vemos que en este caso no se sabía, entonces entra una parte se diluye junto con ese aire de la respiración anterior, se mezcla y se produce una dilución del CO2. ¿Qué sucede aquí posteriormente? Entonces la persona simplemente expira y se va a observar que la primera parte del aire entonces está sin mezclar con el CO2 y una segunda parte estaría mezclado con el oxígeno. Esto es lo que tendríamos en teoría lo que sucedería, pero para ellos realizar esta medición entonces resulta que no tenían sondas como sucedía en el caso de Fowler. Entonces lo que realizaban, como no tenían un sensor o algún tipo de sonda, entonces lo que ellos realizaban era que todo este aire que expiraba la persona, todo este aire lo recogían en una bolsa. Este aire era recogido en una bolsa. Entonces de esta forma podíamos saber cuál era el volumen de aire expirado. Una vez se tenía ese volumen de aire expirado, todo esto que tenemos acá, vamos a borrar de nuevo, vamos a borrar acá, todo este aire que era expirado era básicamente guardado en una bolsa. Entonces esto es una bolsa en el cual se podía medir el volumen expirado. Tenemos aquí el volumen expirado. En ese volumen expirado entonces pues se mezclaba todo este gas que salía sin modificar y el gas que salía modificando, y se podía medir por alguna técnica la concentración de CO2 en ese volumen expirado. Y eso es lo que tenemos en esta gráfica. Entonces se podía medir cuál era el volumen expirado, que hace referencia a todo esto, y la concentración de ese CO2 en ese volumen expirado, por lo que se podía hallar básicamente la cantidad total de CO2 que estaba allí. Entonces utilizando digamos esa relación de equilibrio de masas, volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 concentración 2. Entonces aquí tenemos que el volumen expirado por la concentración del CO2 expirado me da una cantidad total de CO2 o una masa de CO2. Resulta que aquí se requería conocer otra variable. Entonces resulta que ese volumen expirado se podía dividir en dos partes. Uno iba a ser el volumen muerto y otro iba a ser básicamente el volumen alveolar. El volumen alveolar entonces va a ser el volumen expirado menos el volumen muerto. Entonces, digamos, lo que se tenía como lógica es que ese volumen muerto pues tiene una concentración de dióxido de carbono que va a aparecer en ese aire del volumen muerto. Pero si no se produce mezcla de forma teórica, entonces esta cantidad de CO2, o sea, volumen del espacio muerto por la concentración del CO2 del espacio muerto, pues va a dar 0. Mientras que este aire alveolar, que va a ser igual al volumen expirado menos el volumen muerto, o sea, entonces tenemos esto, el volumen expirado menos este volumen muerto, que sería el volumen alveolar por la concentración del dióxido de carbono a nivel alveolar, entonces me daría la cantidad de CO2 que estaría allí. Como aquí era 0 en el volumen muerto, entonces toda la cantidad de CO2 estaba en el volumen alveolar. Entonces se podían básicamente igualar estas dos relaciones, y al realizar un procedimiento matemático lo que se hallaba finalmente, digamos desarrollando matemáticamente estas dos expresiones para despejar BD sobre BE, entonces hallábamos esta expresión, o se puede hallar esta expresión, en la cual se puede hallar el volumen del espacio muerto en función de las presiones alveolares
de CO2, la presión expirada de CO2 y la presión alveolar de CO2. Pero entonces, ¿cómo se mide esa presión alveolar de CO2? La presión alveolar de CO2, entonces era medida, se le pedía a la persona que expirara de tal forma que este primer volumen, que corresponde a un volumen del espacio anatómico muerto, fuera expelido, fuera eliminado inicialmente, y se tomaba una muestra de un volumen de aire al final de la expiración. Si este era el volumen al final de la expiración, se le podía medir la concentración de CO2, y esa concentración de CO2 me determinaba digamos, esa concentración de CO2 a nivel del aire expirado. Obviamente, esa concentración, simplemente mediante una relación, pues, por solubilidad y todo esto, entonces nos va a dar una presión parcial de esos gases, tanto a nivel alveolar como en el aire expirado. Entonces supongamos que en este caso, eh, digamos, la concentración o la presión parcial de CO2 a nivel alveolar sería de 40 milímetros de mercurio, que es lo que se establece normalmente, y vamos a observar que la presión parcial del volumen expirado, de todo ese volumen expirado el que tenemos en la bolsa, se midió en alrededor de 28 milímetros de mercurio sobre la presión parcial de CO2 a nivel alveolar. Cuando se hace esta relación, entonces eso nos da que un valor de alrededor del 30% o 0,3, que equivaldría al 30%. Entonces, este 30%, ¿qué es lo que quiere decir? Este 30% lo que quiere decir es que el 30% de ese volumen expirado corresponde al volumen anatómico muerto, ¿sí? O un volumen muerto. Y esto pues tiene sentido, esta relación, porque si se supone, por ejemplo, que no tuviésemos vías de conducción, o la otra sería de que tuviésemos alveolos hasta en la cavidad vocal o en la cavidad nasal, que desde allí se realizara intercambio gaseoso, entonces si un aire entrara y aquí esto participara en intercambio gaseoso, y cuando se produce la expiración, entonces inmediatamente el aire comienza a salir, ya está mezclado, entonces esa presión que se va a tener en ese aire, pues va a ser, como allí había en alveolo, entonces va a ser una presión a nivel de ese aire expirado, va a ser la presión alveolar. Entonces tenemos aquí la presión de dióxido de carbono en el aire expirado, pues sería la misma presión alveolar. Aquí tendríamos la presión alveolar de CO2 sobre la presión alveolar de CO2, entonces eso querría decir que el 0% del volumen expirado corresponde al espacio anatómico muerto, ¿sí? Suponiendo esa condición. Obviamente, pues eso es una condición teórica, pues no real, y de esta forma también se pueden, por ejemplo, pensar en otras condiciones teóricas. ¿Qué pasaría en un momento si el volumen expirado es igual al volumen del espacio muerto? Entonces, si el volumen expirado es igual al volumen del espacio muerto, entonces vamos a observar de que se tiene, en este caso, vamos a mirar acá, que solamente el volumen expirado corresponde a esto. Entonces sale este poco de aire, y entonces se va a observar que la concentración de CO2 en este aire pues va a ser cero. Ya se sabe que la presión alveolar pues sería 40 milímetros de mercurio sobre presión alveolar. Entonces vamos a tener que el 100% de ese aire o de ese volumen expirado corresponde con el volumen muerto, ¿sí? Solo en estas condiciones hipotéticas. Entonces, resulta que este método de Bohr, además de permitir la medición del espacio anatómico muerto, resulta que él era un poco más general, ¿sí? Era un poco más general. De hecho, ese método de Bohr permitía, digamos, determinar cuál era el espacio fisiológico muerto, ¿sí? Cuál era el espacio fisiológico muerto a nivel pulmonar. Entonces, el espacio fisiológico muerto básicamente hace referencia a la suma del espacio, digamos, de conducción, ¿sí? Al espacio anatómico muerto, más la suma, entonces, de algún espacio alveolar que no fuese fisiológicamente funcional, ¿sí? Que sería un espacio alveolar muerto. Esa técnica de Bohr permitía medir estas dos en el mismo momento. Lo que pasa es que en una condición normal,
que fue en las condiciones en las cuales se testeó inicialmente, pues en todos los alveolos se produce intercambio gaseoso. Cuando este espacio alveolar muerto es igual a cero, entonces, como tenemos acá, el espacio fisiológico muerto es igual al espacio anatómico muerto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, resulta que ese método de Bohr, como lo mencioné anteriormente, permitía medir realmente un espacio fisiológico muerto, ¿sí? Entonces, que es básicamente un concepto más amplio. El método de Bohr, el método de Fowler permite determinar el espacio anatómico muerto. Entonces, mediante la utilización de estos dos métodos se podía determinar el espacio alveolar muerto en un momento dado. Entonces, supongamos este ejemplo en el que hay un espacio alveolar muerto. Entonces, utilizando, por ejemplo, la técnica de Bohr, solo la técnica de Bohr, entonces la persona inspira un aire y cuando expira, entonces este aire sale el CO2 que está solamente en esta región punteada y sale el aire sin modificar de la región que está en blanco. Entonces el CO2 que va a aparecer aquí va a estar a una concentración menor, ¿sí? Va a estar a una concentración menor, en este caso vamos a suponer que son 20 milímetros de mercurio, en el ejemplo anterior habíamos dicho que era alrededor de 28, es este valor, 28, pero ¿qué pasamos si cambiamos este por el valor de 20? Y hacemos la operación, digamos que la concentración de dióxido de carbono a nivel alveolar siguen siendo los mismos 40. Entonces cuando se produce el reemplazo, 40 menos 20, perdón, aquí sería 20, 40 menos 20, pues daría 20 sobre 40, entonces esto daría alrededor de 0,5 que representa el 50%. Eso querría decir que el 50% de ese volumen expirado, ¿cierto?, corresponde al volumen muerto. Pero ese volumen muerto es un volumen fisiológico muerto, que utilizando el método de Fowler me permite determinar entonces el espacio alveolar muerto. Entonces, ¿cuál es digamos, el punto clave aquí con este espacio anatómico muerto, descrito anteriormente? Entonces resulta que este espacio anatómico muerto va a tener una implicación muy importante, sobre todo cuando vamos a mirar la respiración a altas frecuencias, ¿sí? Entonces, como habíamos hablado en la sesión de mecánica ventilatoria, a altas frecuencias sucedía que el volumen corriente comenzaba a disminuir. Entonces, digamos, esta disminución del volumen corriente pues se debía a esas, digamos, complianza dinámica que se producía debido a la resistencia a las vías aéreas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces vamos a tener acá que a unas frecuencias bajas de respiración, entonces se puede mover el volumen corriente de forma fácil, que es alrededor de 500 mililitros, ¿sí? Pero a medida que vamos incrementando la frecuencia, entonces vamos a observar cómo este volumen comienza a disminuir paulatinamente hasta alcanzar, por ejemplo, un valor crítico que podría ser los 150 mililitros, que corresponde al espacio anatómico muerto. Entonces, ¿cómo es esto? Pues vamos a dibujar aquí un pulmón, un esquema de un pulmón, y vamos a observar entonces que, por ejemplo, en una ventilación normal a frecuencias bajas, el aire puede ingresar bien hasta los alveolos. Cuando comienza a incrementar la frecuencia respiratoria, entonces, debido a esa distensibilidad dinámica, entonces el aire que se va a comenzar a mover va a comenzar a disminuirse paulatinamente, ¿sí? Va a ser cada vez menos hasta que se llegue al límite en el que lo que se va a ventilar solamente va a ser el espacio anatómico muerto. Si se llega a ese límite, básicamente no vamos a estar renovando el aire que está a nivel alveolar y por tanto no estamos realizando una ventilación alveolar. Entonces, digamos, esa es la importancia de ese espacio anatómico muerto para tenerlo en cuenta en un momento dado. Y esto pues también viene a ser importante, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una variación de ese espacio anatómico, ese espacio muerto más bien, no digamos lo anatómico, sino muerto cuando, por ejemplo, se usa un snorkel, ¿sí?, para hacer careteo. Entonces, en este caso vamos a observar que esta región, o sea, la vía del espacio muerto, sigue siendo igual, pero se va a incrementar entonces la vía de conducción y si se sigue ventilando
con el mismo volumen, entonces vamos a tener de que un menor volumen va a participar en el intercambio gaseoso con la atmósfera. Entonces, supongamos que tenemos el snorkel hasta este punto. Vamos a suponer que el snorkel llega hasta acá. Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a borrar acá. Supongamos que el snorkel agrega esta longitud y también, pues, digamos, agrega un volumen adicional. Vamos a decir que 250 mililitros. Esto que está acá. Entonces, cuando se produce la inspiración, entonces entra este volumen de aire, ¿cierto? Entra el volumen de aire completo. Aquí va a estar la región gris. ¿Sí? Se produce el intercambio gaseoso y cuando se produce la expiración, entonces hasta esta región del snorkel va a quedar atrapado aire de la expiración anterior. ¿Sí? Si esto corresponde a 250 mililitros y estos eran los otros 250, entonces es posible que al ingresar el aire, entonces lo que está ingresando es puro aire viciado, aire utilizado de la respiración anterior y no se realiza el intercambio gaseoso. ¿Sí? Obviamente en estos momentos pues el cuerpo ajusta esa profundidad ventilatoria o más bien modifica la ventilación y lo que va a producir son inspiraciones más profundas para poder llevar pues aire con oxígeno hasta los alveolos. De forma similar se debe tener también en cuenta que por ejemplo los mecanismos de intubación en las personas pues deben tener básicamente esta bifurcación lo más cerca a la boca posible para evitar un incremento de esos espacios en los cuales no se va a producir intercambio de aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, esos tubos de intubación, por esta región entraría el aire y por otro lado estaría saliendo el aire ya expirado. Aquí entraría el aire para la inspiración y por otro conducto saldría el aire para la expiración, evitando entonces alargar este tubo y por ende eliminar este efecto que tenemos acá, en el cual entonces se debería ventilar con mayor profundidad a esta persona que está siendo intubada. Entonces, en relación con la ventilación, vamos a observar que esa ventilación pues va a modificar tanto las presiones parciales de oxígeno como de CO2 a nivel alveolar. Entonces lo que se ha descrito es que a medida que la ventilación se incrementa, vamos a observar aquí la ventilación alveolar se incrementa, entonces lo que se esperaría es que como se está renovando de una forma más grande o una tasa más grande el aire alveolar, entonces los niveles de CO2 tienden a ir hacia los niveles atmosféricos, o sea, ellos disminuyen. A mayor ventilación, los niveles de CO2 disminuyen. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de mayor ventilación, hablamos de una hiperventilación, niveles de CO2 disminuyen. ¿Qué pasa en este caso con el oxígeno? Entonces, con el oxígeno tiende a ir hacia los valores atmosféricos, o sea que el oxígeno se incrementa. Entonces, a alta ventilación, los valores de oxígeno en ese aire alveolar van a ser los máximos, por tanto, la presión parcial de oxígeno se va a incrementar o los niveles de oxígeno a nivel alveolar se van a incrementar. Esta condición induce a una alcalosis respiratoria que pues, se verá posteriormente cuando se da la sesión de balance ácido-básico. En el caso contrario, si se reduce la ventilación alveolar, entonces vamos a observar que a nivel alveolar se van a establecer unos valores de unas concentraciones de CO2 y de oxígeno que van a ser más similares a lo que se encuentran a nivel de la sangre venosa. Entonces, aquí los niveles de CO2 van a incrementarse, como si vamos aquí, los niveles de CO2 se incrementan, entonces los niveles de CO2 se incrementan, mientras que los de oxígeno se disminuyen debido a que pues, la sangre saca todo ese oxígeno de ese aire alveolar. Entonces los niveles de oxígeno disminuyen cuando la ventilación va a ser menor. Esta condición, pues que se conoce como hipoventilación, va a conllevar a la condición opuesta de acidosis respiratoria. La condición opuesta a la que tenemos acá de alcalosis, la acidosis respiratoria. Entonces aquí observamos cómo se modifican esos parámetros respecto a la ventilación.
Para el caso del CO2 se ha estimado de que la ventilación alveolar es igual a una constante, ¿cierto? Multiplicado por una tasa de producción de CO2. Resulta que esta tasa de producción de CO2 en reposo es constante, es la cantidad de CO2 que produce el cuerpo en reposo. Y esto va a ser una constante y se ha estimado en alrededor de 200 mililitros de CO2 por, digamos, minuto. Por tanto, se tiene que la otra variable va a ser la presión alveolar, ¿cierto? De CO2. Por tanto, si la presión alveolar de CO2 aumenta, eso quiere decir que la ventilación está disminuyendo, o viceversa, o si la presión alveolar disminuye, quiere decir que la presión alveolar se está incrementando, o viceversa. Entonces, ¿qué tenemos respecto a la ventilación? Resulta que esa ventilación pues, es variable a lo largo del pulmón. Esa ventilación no es uniforme. La ventilación a lo largo del pulmón varía por efectos de la gravedad, principalmente, y también de la postura. En la sesión anterior habíamos hablado de que la presión intrapleural no iba a ser continua o no iba a ser constante a lo largo de ese espacio pleural, sino que ella iba a ser menor, la presión intrapleural va a ser menor hacia las zonas, digamos, de los vértices de los pulmones, y iba a ser mayor hacia las zonas basales. ¿Esto por qué? Resulta que entonces el pulmón tiene una masa y esa masa, pues bajo efecto de la gravedad, entonces tiende a caer y eso genera un vacío más grande hacia esa zona apical. Un vacío mayor significa que la presión es menor, ¿sí? Y vamos a observar que en la base del pulmón, entonces esa presión va a ser mayor, ¿sí? Se están comprimiendo digamos, los elementos que están allí, mientras que aquí se están tratando de separar los elementos, por tanto se crea vacío, aquí se comprime, por tanto la presión va a ser mayor. Recordemos entonces siempre, cuando hablemos de estas presiones negativas, que entre más grande sea el número negativo, entonces en este caso por ejemplo menos 10, eso implica de que realmente el número, o entre más negativo sea el número, implica de que es menor. Menos 10 es menor a menos 2,5. ¿Sí? Por tanto, la presión en el ápex del pulmón va a ser menor que la presión en la base. ¿Esto a qué conlleva? Entonces, como hemos mencionado que el volumen alveolar dependía de esa presión intrapleural, entonces en general cuando un alveolo está sometido a presiones más bajas, entonces quiere decir que sus paredes van a estar siendo aladas, por así decirlo, con más fuerza por esas presiones negativas. Por tanto, el alveolo va a estar más distendido. Entonces, a menores presiones, el alveolo está más distendido. ¿Qué sucede? Estos son a presiones bajas, a presiones intrapleurales bajas. ¿Qué pasa con presiones intrapleurales altas? Entonces, con presiones intrapleurales altas, realmente el alveolo se va a ver comprimido, ¿sí? Por tanto, él reduce su tamaño. Entonces lo que vamos a observar es que estos alveolos que están hacia la zona apical pues están bastante distendidos, y vamos a observar entonces que digamos esta segunda línea que estoy dibujando acá podría ser el cambio máximo de volumen que podría tener este alveolo. Podría cambiar de este a este nivel, mientras que este alveolo que está en la base entonces puede cambiar de este valor a este valor. Entonces vamos observando que el cambio en volumen, o sea ese delta de volumen a nivel basal va a ser mucho mayor. Es mucho más el volumen que mueven los alveolos que están en la base respecto a los alveolos que están en el ápex, cuyo delta de volumen va a ser más pequeño. Entonces, ese efecto va a hacer que a nivel basal en los pulmones, yendo hacia el nivel basal, la ventilación sea mayor debido a que la presión intrapleural va a ser mayor también. Entonces, la ventilación es mayor debido a que esa presión intrapleural es mayor y los alveolos no están tan distendidos, mientras que a nivel apical vamos a tener una presión menor, los alveolos están más distendidos, por tanto el cambio en el volumen va a ser menor. Obviamente eso está relacionado con esa misma distensibilidad de esos alveolos. Cuando el alveolo ya está, digamos, está estirado, obviamente cuando él va llegando a su límite de estiramiento, se había hablado en la sesión anterior de que la distensibilidad comenzaba a disminuir hasta hacerse cero en un momento dado.
Entonces, entre mayor volumen tuviese un alveolo, menor sería la distensibilidad. Eso es como suponer que tenemos una bomba inflada y la queremos inflar más. Sencillamente no se va a cambiar el volumen. Puede ser que la presión se incremente, pero el volumen no se va a cambiar. Si se incrementa aún más la presión, lo que se va a hacer es simplemente estallar la bomba. Mientras que los alveolos que están hacia la zona basal, como están menos estirados, el cambio que pueden tener en volumen es mucho mayor, porque la distensibilidad también es mayor. Entonces, esta variación en la ventilación pulmonar depende de esa distensibilidad de los alveolos en relación al volumen que contiene en un momento dado, que va a depender de esa presión intrapleural de la cual estemos hablando en las diferentes regiones pulmonares. Además de lo anterior, se tiene que tanto los problemas obstructivos como los restrictivos van a producir una variación en la uniformidad de la ventilación alveolar. De hecho, lo que hacen estos problemas es empeorar esa ventilación pulmonar, en este caso ventilación alveolar. En el caso, por ejemplo, cuando hay una reducción de la distensibilidad del pulmón, cuando esa distensibilidad se reduce a la mitad, entonces lo que vamos a observar es que hay una reducción en la ventilación de alrededor del 25%, digamos de un solo pulmón. ¿Qué sucede acá? Entonces vamos a suponer que este es el pulmón normal, es este, que permite un cambio en volumen que va a ser de alrededor de 250 mililitros. Esa es vamos a suponer que es la ventilación alveolar, esa es la ventilación completa, 250 mililitros. Pero el otro pulmón en el cual la distensibilidad está disminuida, entonces a la mitad de hecho, entonces ese volumen que va a mover pues va a ser la mitad de lo que mueve el pulmón normal, o sea, 125 mililitros. Por tanto, vamos a observar que hay una reducción en la ventilación de alrededor de un cuarto, o sea, del 25%, pues obviamente produciendo problemas a nivel sistémico, como vamos a ver más adelante, que podría ser una acidosis, ¿sí? A nivel una disminución en el pH a nivel corporal, sobre todo el plasma sanguíneo. En el caso opuesto vamos a observar que cuando hay un aumento en la resistencia a las vías aéreas, en este caso se habla de 5 veces el aumento de la resistencia a las vías aéreas, entonces este aumento en la resistencia a las vías aéreas va a afectar el pulmón de una forma diferente. Aquí sobre todo va a afectar el parámetro tau que habíamos hablado en las condiciones dinámicas, en la mecánica ventilatoria va a afectar principalmente el parámetro tau. Entonces este parámetro tau se va a ver incrementado. Entonces al verse incrementado, lo que va a suceder es que el pulmón requiere de más tiempo para llenarse del aire normal o del volumen corriente. En condiciones normales, entonces se había dicho de que el pulmón se llena en alrededor de, por ejemplo, 0,5 segundos, pero en el caso de el aumento en la resistencia, ese pulmón requiere alrededor de más o menos 2 segundos y medio. ¿Cuál es el problema? Si la frecuencia respiratoria es baja, ¿sí? Si esa frecuencia respiratoria es baja, ¿qué quiere decir? Que el periodo de cada ciclo respiratorio es alto, por ende el tiempo de inspiración es alto, entonces pues no habría problema. Se puede inflar el pulmón normal o puede variar de volumen normal. Pero ¿qué pasa cuando la frecuencia respiratoria aumenta de tal forma que este tiempo de inspiración disminuye? Entonces cuando este tiempo de inspiración disminuye, lo que va a suceder es que el pulmón va a tener menos tiempo para llenarse de aire. El pulmón normal pues se llena, está completo, digamos, puede variar en el volumen corriente, ¿sí? Digamos hasta un límite de 0,5 segundos, que es capaz de llevar, digámoslo de forma aquí teórica, el volumen corriente, mientras que el otro pulmón está llevando alrededor de la mitad de ese volumen corriente. Entonces, con aumento de frecuencias, cuando hay aumento en la resistencia de las vías respiratorias, va a producir que la ventilación también disminuya al pulmón afectado y por ende va a disminuir la ventilación total al cuerpo. Eso también puede conllevar a una acidosis, como veremos más adelante, y pues digamos a ese empeoramiento en esa uniformidad de toda la ventilación alveolar. Entonces ya básicamente con esto terminamos esta sesión de ventilación. La sesión que sigue sería acerca de la perfusión y finalmente la relación ventilación-perfusión. Muchas gracias.